Imagina que estás haciendo senderismo por el Appalachian Trail cuando algo fuera de lo común capta tu atención. Luces extrañas, anomalías inexplicables, e incluso rumores de una raza oculta con ojos semejantes a la luna. ¿Y si lo inexplicable te fascina? No querrás perderte esto. En el verano de 2011, Brad Lane emprendió un viaje de mochilero en solitario cerca de Catawba, a unos 24 kilómetros de Newcastle, Virginia. El Appalachian Trail es un lugar que no es ajeno a relatos de lo extraño y lo inexplicable, extendiéndose por unos 2.400 kilómetros desde Newland hasta el centro de Alabama. Estas antiguas montañas parecen albergar secretos que quizás nunca lleguemos a comprender por completo. Así que, a medida que Brad se adentraba en la vasta naturaleza, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no andaba bien. Aunque todo a su alrededor parecía tranquilo, empezó a sentirse algo nervioso. En varias noches solitarias durante su acampada, Brad se encontró completamente despierto, con el corazón palpitando en el pecho, mientras el sonido de ramas rompiéndose, golpes y el susurro de las hojas llenaban el aire justo afuera de su tienda. Entonces se oyó un extraño y perturbador murmullo, una voz profunda que parecía balbucear en la oscuridad. Al principio, Brad intentó descartarlo como fruto de su imaginación debido al aislamiento, pero la sensación persistió. Mientras yacía inmóvil en su saco de dormir, pudo oír pasos acercándose cada vez más, acompañados de esos ominosos ruidos guturales que, al llegar a un crescendo, se detenían de repente, dejando a Brad solo con su corazón acelerado y pensamientos paranoicos. Pero en una noche particularmente inquieta, mientras yacía en la oscuridad, realmente vislumbró algo moviéndose justo afuera de su tienda. Al principio parecía solo una sombra, pero fue suficiente para que se sentara de golpe, con el corazón en un puño, cuestionándose si realmente estaba solo en la inmensidad salvaje. Una noche, mientras Brad se relajaba junto a la fogata fumando un cigarrillo, ocurrió lo más increíble. Se levantó para avivar el fuego, tiró su cigarrillo a las llamas y al volver para sentarse, se detuvo en seco. Allí, un tipo estaba alcanzando la leña con una mano que parecía haber sido carbonizada. El hombre vestía un traje rojo y presentaba enormes marcas negras de quemaduras que parecían desgarrar su ropa, y su barba estaba impregnada de ceniza roja y ahumada. Pero lo más inquietante eran sus ojos, completamente vacíos, de un blanco puro, y fijos en Brad. Luego, mostró sus dientes, y frunció el ceño en una mueca casi espeluznante, antes de desvanecerse tan rápido como había aparecido. En ese momento, Brad estaba aterrorizado como nunca antes. No perdió ni un segundo en empacar sus cosas, y, básicamente, salió corriendo, tratando de poner la mayor distancia posible entre él y ese inquietante encuentro. Corrió durante horas, impulsado únicamente por la adrenalina, hasta que se cansó demasiado para continuar. Pero aún así, el sueño no llegaba, y su mente no dejaba de reproducir aquella imagen aterradora en bucle. Tras unas horas, Brad se despertó por un olor horrible que le provocó náuseas, como si plástico derretido inundara su nariz. Al mirar a su alrededor, no podía creer lo que veía ni lo que estaba viviendo. Su tienda, en la que había dormido, estaba completamente destruida, reducida a un montón burbujeante de plástico verde. De allí se elevaba un espeso humo, y los postes de la tienda goteaban con los restos pegajosos de lo que quedaba. Ese lugar solía ser su refugio en esos bosques, pero ya no lo era. Brad se encontraba completamente atónito y confundido, viviendo una auténtica pesadilla. Rápidamente agarró su botella de agua y empezó a correr por el campo desierto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Logró llegar a un camino de grava, casi sin aliento y empapado en sudor. Allí, vio un coche de sheriff aparcado cerca, lo cual, en medio de su pánico, le ofreció un poco de consuelo y una chispa de esperanza en medio de tanto caos. Se dirigió hacia el vehículo
y notó algo muy extraño. Estaba estacionado junto a una casa destruida, de la que solo quedaba en pie el buzón. De camino al pueblo, Brad decidió no mencionar su extraño encuentro en el bosque, temeroso de que el sheriff pensara que estaba loco. En su lugar, empezó a preguntar por el incendio de la casa. Fue entonces cuando el sheriff soltó una bomba. Resultó que la misma casa, cerca de la cual había comenzado su viaje, se había incendiado hacía 4 días, dejando sin vida a los 4 miembros de una familia, 2 hijas, una esposa y su esposo. El sheriff, de hecho, sospechaba de un incendio provocado, aunque aún no tenían ningún sospechoso. Como te podrás imaginar, Brad quedó en shock total. No podía asimilar lo que oía, se le cayó la mandíbula y no dejaba de sacudir la cabeza ante el extraño momento y la sorprendente coincidencia con su propio terrorífico encuentro en el sendero. Era demasiado para ignorarlo. Tenía que haber alguna conexión. Esto no era solo fruto de su imaginación, era algo mucho más grande y siniestro. Así que nos quedan estas preguntas persistentes. ¿Quién era ese misterioso hombre quemado que apareció en la fogata de Brad? ¿Qué ocurrió realmente con aquella familia y cómo se conecta todo con lo espeluznante que Brad vivió en el bosque? Lamentablemente, todo sigue siendo un misterio. Hace años, en junio, Rick, un gran fanático del Appalachian Trail, estaba acampando prácticamente solo cerca de Pierce Pond, en Maine. Por supuesto, el clima era hermoso, ni muy caluroso ni húmedo, y muy pronto la noche comenzó a caer rápidamente. Rick se encontró sentado alrededor de la fogata, disfrutando del ambiente nocturno, cuando decidió sacar a relucir a su viejo y confiable amigo, su armónica. Mientras esto sucedía, comenzó a escuchar un ruido extraño, algo que le sonaba totalmente desconocido. No pudo identificar quién o qué lo producía, pero estaba claro que provenía de alguien muy cerca. Incluso sus instintos le gritaban que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Fue entonces cuando, a la luz de la luna, vio algo que le dejó atónito. Se quedó lo más quieto posible, encorvado en su saco de dormir, y no tuvo ninguna duda de que era una figura moviéndose a través de su campo visual. Entre él y el estanque, pudo distinguir una especie de forma espectral. Parecía un excursionista rústico, con una pequeña mochila y lo que parecía ser equipo de pesca. A medida que la figura se desvanecía en la noche, Rick no supo bien cómo explicar lo que había visto. Aunque pensó que era algo extraño, rápidamente trató de restarle importancia, pues, ¿qué otra cosa podía hacer? Finalmente, decidió que ya había sido suficiente y se fue a dormir, pensando que tal vez estaba tan cansado que solo se le jugaba una mala pasada. A la mañana siguiente, el sol salió y se presentó un día hermoso. Rick despertó sintiéndose renovado, revitalizado y listo para enfrentar otro día. Aunque la noche anterior lo había dejado bastante alterado, trató de no darle demasiadas vueltas al asunto. Durante el día, recorrió y exploró un poco más la zona. Avanzada la tarde, volvió a sentarse alrededor de la fogata, igual que la noche anterior, y sucedió lo mismo. Escuchó un extraño ruido de pasos arrastrados, y de repente, lo vio. La misma figura de la noche previa apareció tambaleándose hacia la luz, y esta vez lo miraba fijamente, siguiendo cada uno de sus movimientos. Rick, aterrado y sin saber qué hacer, reaccionó por instinto y salió corriendo, abandonando su campamento y todas sus pertenencias hasta quedarse sin aliento, pensando: «Estoy en peligro, tengo que salir de aquí». Finalmente, el agotamiento pudo más, y acabó encorvado junto a un pequeño árbol hasta que llegó la mañana. Aturdido, privado de sueño, adolorido y exhausto, se arrastró de vuelta a su campamento. Recogió sus cosas, pues estaba seguro de que no dormiría allí otra noche, y abandonó la zona. Curiosamente, el siguiente lugar al que se dirigió fue un sitio llamado Tim's, una cafetería local, para disfrutar de unos panqueques. Mientras desayunaba y tomaba su café matutino,
comenzó a compartir su experiencia con algunos de los empleados del lugar. Resultó que muchos otros excursionistas de la zona habían comentado sobre sucesos extraños, en particular, apariciones fantasmales. Además, según se cuenta, el Appalachian Trail alberga muchos sitios que se dice están intensamente encantados. De hecho, uno de esos lugares es el Greenleaf Hut, ubicado en las pintorescas montañas blancas de Virginia, en un prominente acantilado. Lo inquietante de este pequeño y pintoresco sitio es la existencia de una placa que marca el lugar donde murió hace más de 100 años un niño de 4 años llamado O.D. Klein Powell, quien desapareció mientras buscaba leña. Desde entonces, se han reportado numerosas apariciones de niños fantasmales vagando por la naturaleza, como si estuvieran en busca de algo. Otro lugar muy embrujado a lo largo del sendero en Virginia es la cabaña Sarver, construida en la década de 1850 y rodeada de una naturaleza completamente salvaje. Ahora, en este lugar en particular, se dice que las ruinas derrumbadas están embrujadas por algún tipo de fantasma no identificado llamado George, y aparentemente él hace notar su presencia a todo aquel que pasa por allí. Incluso, hace años, en el siglo XIX, existía una familia llamada los Hutchinson, que vivía en una vieja hacienda en el Big Ridge State Park de Tennessee. Uno de los miembros más pequeños de la familia, una niña llamada Mary, se sintió muy enferma, y en aquellos tiempos, cuando algo así ocurría, los vecinos acudían para ayudar. Cuando llegaron a la casa de los Hutchinson, relataron haber escuchado lo más extraño, el sonido de un perro corriendo por el bosque hacia ellos. ¿Podría tratarse del sabueso infernal? ¿Quién sabe? Aunque no llegaron a ver a ningún perro, les quedó claro que la pobre Mary había fallecido justo en el momento en que escucharon a ese perro fantasma. Claramente, había algo sobrenatural ocurriendo, y desde entonces, la gente ha comentado y reportado haber visto el fantasma de una niña, así como escuchado los ruidos de ese perro espectral que deambula por la zona, específicamente alrededor de la antigua hacienda de los Hutchinson en el bosque. A pesar de que el lugar ha estado abandonado durante años y en completa ruina, se dice que toda esa área está embrujada por el espíritu de esa niña y del sabueso infernal. Y no es solo un rumor cualquiera. A lo largo de los años, múltiples personas han sido testigos de estos sucesos tan extraños. Si retrocedemos aún más, veremos que la historia no mejora. Hace muchas lunas, el 3 de septiembre de 1862, se libró una batalla considerable en la zona de Compton's Gap, una batalla brutal en la que el suelo quedó empapado de sangre y los cuerpos esparcidos por doquier. Básicamente, una verdadera masacre. Esta batalla por sí sola registró casi entre 900 y 1000 bajas, lo que significa una gran cantidad de muertes. Además, se ha afirmado que se han avistado los espíritus de soldados de la guerra civil deambulando por esos antiguos campos de batalla. Así que, a pesar de que han pasado más de 150 años desde aquel sangriento episodio, el área sigue emitiendo una energía muy negativa, y no es difícil entenderlo cuando se recuerda la magnitud de muerte y destrucción que se vivió allí en 1862. El dolor y sufrimiento que presenciaron aquellas colinas fueron simplemente inimaginables. En cuanto al extraño leñador encontrado por el campista en Maine, la misteriosa figura, el niño fantasmal de Greenleaf Hut, el perro fantasma y la niña del Big Ridge State Park, así como los inquietos espíritus de los soldados de la guerra civil en Spook Hill, la verdadera naturaleza de todos ellos sigue siendo un misterio. En la década de 2000, una familia de 3 decidió emprender un viaje de campamento a lo largo del Appalachian Trail en Pensilvania. La familia estaba compuesta por un padre llamado Todd, una madre y su hija Emma, de 10 años, y estaban emocionados por pasar tiempo de calidad juntos en la naturaleza y crear recuerdos imborrables. Al llegar a su campamento elegido, un pequeño claro en el bosque, Emma y su madre empezaron a sentirse incómodas. A pesar de los alrededores pacíficos,
se respiraba una vibra ominosa que parecía impregnar el área. La madre de Emma, pálida y aferrando fuertemente la mano de su hija, le pidió a Todd si podían instalar el campamento en otro lugar. Sin embargo, Todd, que no quería salir a buscar leña en la oscuridad, decidió quedarse. Después de disfrutar de una cena de perritos calientes y malvaviscos, la familia se metió en su tienda Sixers. Todd se quedó dormido en pocos minutos, pero Emma y su madre tuvieron mucha dificultad para conciliar el sueño. Aún muy asustada, Emma se confió en su madre, quien trató de reconfortarla asegurándole que estaban seguras dentro de la tienda y que no había nada de qué preocuparse. A la mañana siguiente, Emma se despertó temprano y encontró a su madre sentada en el suelo meditando con una taza de té Earl Grey, como solía hacer cada mañana. Emma le pidió dar un paseo, y su madre aceptó, recordándole que no se alejara demasiado para no preocupar a su padre. Mientras caminaban cerca del campamento, la madre de Emma se detuvo de repente y empezó a observar la imagen borrosa de un hombre apoyado contra un árbol, un abedul, a unos 6 metros de distancia. El hombre parecía tranquilo y pacífico, sin mostrar ninguna amenaza. Levantó ligeramente la cabeza para mirarlas antes de desvanecerse ante sus ojos. Emma se frotó los ojos, y tanto ella como su madre compartieron en silencio la certeza de que aquel hombre no representaba un peligro, sino simplemente una presencia triste y serena. Curiosamente, esta no es la única experiencia paranormal reportada a lo largo del Appalachian Trail en Pensilvania. Otro relato publicado en Your Personal Ghost Stories cuenta la historia de un grupo de amigos que estaban haciendo senderismo por el sendero cuando tuvieron un inquietante encuentro. Una mañana, el grupo se despertó con el escalofriante sonido de risas de niños que resonaban en el bosque. Al asomarse a la niebla matutina, presenciaron una procesión de niños caminando cerca de su campamento. Los niños, con tono despreocupado, les preguntaron a los desconcertados excursionistas qué hacían allí. Cuando los caminantes respondieron que estaban en el Appalachian Trail, esos misteriosos niños, de forma alegre, contestaron que ese no era el Appalachian Trail, para luego desvanecerse por completo de la vista. Durante el resto de su caminata, el grupo reportó haber escuchado la risa burlona de niños que parecía emanar de entre los árboles y la maleza, aunque nunca volvieron a verlos. En cuanto a la identidad del hombre cabra fantasmal que Emma y su madre encontraron, el significado del críptico mensaje de los niños y la fuente de las risas desincorporadas que siguieron al grupo de excursionistas, todo ello sigue siendo un misterio. Ahora, la siguiente historia, la última, es, probablemente, la más extraña de todas. En 1797, Benjamin Smith Barton, un botánico, naturalista y médico estadounidense, escribió sobre una misteriosa raza de seres conocidos como los Mooney People. De hecho, en su libro New Views of the Origin of the Tribes and Nations of America, y según los Cherokee, estas enigmáticas criaturas habitaban las montañas del sur de los Apalaches, mucho antes de que los primeros pueblos nativos se establecieran en la zona. Curiosamente, Barton conoció acerca de estos seres a través de un cazador cherokee llamado Running Deer, quien era reconocido en toda su tribu como un rastreador habilidoso y un hombre de inquebrantable coraje. Así, en otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar, Running Deer fue enviado a las montañas Apalaches para encontrar un ciervo blanco, pues se creía que este animal espiritual podía otorgar gran sabiduría si su piel era llevada de regreso a la aldea por alguien de corazón puro. Mientras seguía estas extrañas señales, Running Deer sintió que el bosque se volvía más oscuro y amenazador, y que los árboles lucían muy extraños, retorcidos, nudosos y, simplemente, terroríficos. A pesar de que esto lo asustaba, siguió adelante con la firme intención de encontrar ese raro ciervo blanco. Sin embargo, a medida que se adentraba en las montañas, comenzó a escuchar unas voces extrañas a su alrededor. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que eran voces reales,
provenientes de todas partes a la vez y con un tono urgente. Running Deer llegó entonces a un claro rodeado de altos pilares de piedra con intrincados diseños. En el centro del claro se encontraban unos seres que lucían totalmente distintos a todo lo que había visto antes. Eran de piel pálida, tenían grandes ojos redondos que brillaban como lunas, su cabello era largo y blanco, y vestían ropas sencillas hechas de pieles. Además, portaban arcos, flechas y otras armas primitivas. El cazador observó cómo estos seres conversaban entre sí en un idioma que él no comprendía, mientras se mostraban muy concentrados y señalaban distintos lugares del bosque. Sintiéndose más valiente, salió de detrás de un árbol y se acercó con cautela. Al verlo, ellos dejaron de hablar y lo miraron con curiosidad. Intentó saludar en su idioma y también en otros idiomas nativos americanos que conocía, pero no obtuvo respuesta. Dándose cuenta de que no podían entenderlo, en lugar de hablar, Running Deer utilizó señales con las manos para comunicarse con estos extraños Mooney People. Ellos le hicieron señas para que se acercara y le ofrecieron comida y agua. Muy agradecido por su hospitalidad, Running Deer comió y estudió su apariencia tan singular. Piel pálida que parecía brillar a la luz del fuego, grandes ojos redondos semejantes a canicas brillantes con destellos plateados. Aunque no comprendía su idioma, quedó casi hechizado por la cadencia melódica de sus voces. Tras terminar la comida, lo condujeron hasta uno de los pilares de piedra, cubierto de intrincados grabados que representaban personas, animales, plantas y otros símbolos. Señalaron una imagen de un ciervo y a continuación, el bosque. De este modo, los Mooney People le mostraron dónde encontrar al raro ciervo blanco. Con gran gratitud, él colocó su mano sobre el corazón antes de adentrarse aún más en el bosque antiguo. En ese momento, la luna brillaba tan intensamente que parecía guiar su camino, mostrando el sendero de forma casi mágica, como solo un cazador experimentado podría percibirlo. Estaba más decidido que nunca a encontrar ese ciervo blanco, obtener su sabiduría y llevarla de regreso a la tribu. Los Moon-Eyed People eran descritos como seres humanos de estatura inferior a la media, casi de naturaleza enana, con piel blanca pálida, cabello blanco impactante, abundantes barbas y ojos azules inusualmente grandes. Se decía que sus ojos eran tan sensibles a la luz que no podían ver durante el día, de ahí su nombre. Estos seres nocturnos se refugiaban en cuevas oscuras y cavernas subterráneas durante el día, emergiendo únicamente de noche, cuando el sol se había retirado. De hecho, se creía que la luz solar era letal para ellos si alguna vez se encontraban expuestos durante las horas diurnas. Así que Running Deer estaba tan fascinado por los de ojos de luna y sus modos ocultos que, al adentrarse en lo más profundo del bosque, un lugar en el que nadie había pisado hasta ese momento, y guiado por lo que supuestamente los de ojos de luna le proveían, casi se preguntó si en realidad se trataba de seres espirituales de algún tipo y no de una tribu completamente distinta, ya que, ¿cuál era su propósito en esas tierras? Lo siguiente que supo fue que cayó de bruces, perdiendo el conocimiento. Luego, cuando volvió en sí, se dio cuenta de que los de ojos de luna se habían quedado quietos, pues, aparentemente, lo habían secuestrado y llevado a uno de los recodos de sus oscuras cavernas. Justo al despertar, abrió los ojos y vio que estaba rodeado por varios de ellos. Aquí es donde las cosas se vuelven profundamente perturbadoras. Running Deer, básicamente, fue dejado en libertad y pudo sentarse junto a estos seres, momento en el que notó algo muy, muy extraño. Estaban comiendo partes de cuerpos humanos, algunas de las cuales mostraban tatuajes tribales de su propia gente. Intentó no entrar en pánico ni atacar, ya que no quería demostrar temor en su territorio, pese a estar completamente rodeado. Sin embargo, le costaba mantener la calma. El mayor de los de ojos de luna notó su incomodidad y le explicó que ellos solo consumen a las personas que faltan al respeto a su tierra. Al parecer,
Era una forma de ganar poder y evitar que los enemigos regresaran. A Running Deer no le agradó la situación, pero sabía que tenía que concentrarse en encontrar el ciervo blanco. Así que aceptó comer algo de carne de ciervo que el anciano le ofreció, a pesar de que le provocó malestar. Luego, el anciano lo tomó de la mano y lo condujo más adentro, hasta llegar a un lugar donde, aparentemente, había creado un portal de energía luminosa. El anciano quería que Running Deer lo atravesara. Sin embargo, este vaciló, y los seres comenzaron a ponerse violentos, forzándolo a adentrarse en esa abertura hacia otro mundo. Running Deer describió ese nuevo mundo como vibrante en colores, lleno de extraños sonidos, y se encontró de pie en un lugar tan ajeno que el bosque que conocía había desaparecido, reemplazado por ese misterioso entorno. De repente, apareció ante él un ciervo blanco fantasmal que emanaba sabiduría, como un faro en la oscuridad. Fue entonces cuando comprendió que esos seres no habían abierto un portal, sino que lo habían arrastrado al reino espiritual. Entre el ciervo blanco y el cazador se estableció casi una conversación silenciosa. El ciervo le preguntó por qué había venido a su reino, y Running Deer explicó las penurias de su aldea. El animal espiritual escuchó con comprensión, y sin pronunciar palabra, la respuesta resonó en su mente. El ciervo habló de un desequilibrio provocado por su propia gente al no respetar a los seres del bosque. Hace mucho tiempo, estas criaturas eran aparentemente protectoras, hasta que los antepasados de Running Deer las relegaron. La solución que le ofrecieron era simple pero profunda. Debía hacerse un intercambio. En ese preciso momento, Running Deer se llenó de terror al comprender lo que se esperaba de él. Tendría que quedarse en ese mundo espiritual para siempre, mientras que otro ciervo, el último de allí, regresaría con él para restaurar el equilibrio en las tierras de su tribu. Al pensar en su familia y en su pueblo que lo esperaban en casa, comenzó a llorar. El peso de esa decisión era tan inmenso que, si se negaba, no solo su destino estaría en juego, sino también el de todos los que amaba. Fue entonces cuando estos seres mostraron su verdadera cara. Aparentaban bondad, pero eran sumamente malvados y vengativos si sus exigencias no se cumplían. Running Deer se vio forzado a tomar una decisión espantosa. Sabía que debía dejar de lado sus propios deseos por el bien de su gente, y, a regañadientes, aceptó el intercambio propuesto por el espíritu del ciervo blanco. Fue una carga muy pesada para su corazón, pero se preparó para las consecuencias. Como era de esperar, fue transformado en un ciervo blanco sin pelo, y regresó a su tribu como su jefe. Sin embargo, esa elección enfureció a los de Ojos de Luna, quienes declararon la guerra a la tribu de Running Deer. Se cubrieron a sí mismos con una sustancia oscura proveniente de sus cuevas, convirtiéndose en seres retorcidos y monstruosos, y la batalla que siguió dejó a ambos bandos devastados, afectando incluso a la tierra por la destrucción ocasionada. Curiosamente, los Cherokee y otras tribus nativas americanas contaron historias sobre la expulsión de estos extraños seres de sus tierras. La naturaleza exacta de dicha expulsión varió de una tradición a otra. Algunos relatos describen cómo los Cree los echaron, mientras que otros hablan de los Cherokee librando una guerra implacable contra estas criaturas de piel pálida. A pesar de su supuesta expulsión, el legado de los Moai permaneció en forma de antiguas estructuras de piedra, montículos precolombinos misteriosos y ruinas dispersas por todo el territorio de los Apalaches, desde Carolina del Norte hasta Georgia y Alabama. Siguen siendo parte de la historia. Uno de los ejemplos más famosos es un muro de piedra de unos 260 metros de largo en el Fort Mountain State Park, en Georgia, que se cree data aproximadamente del 500 a.C. Se dice que este muro es un vestigio del sangriento conflicto entre los de Ojos de Luna y los Cherokee. Además del muro, innumerables otras estructuras de piedra rudimentarias, muros, montañas y fortalezas se pueden encontrar a lo largo de los Apalaches, tallados anómalos, figurillas
y una talla en piedra de jabón de figuras entrelazadas, que actualmente se exhibe en el Museo Histórico del Condado de Cherokee, también se atribuyen a estos misteriosos pueblos. Cuando los europeos llegaron por primera vez a la región, los nativos, quienes no eran conocidos por construir estructuras semejantes a fortalezas, afirmaron que esas construcciones siempre habían estado allí. Y en cuanto a la obra de los de Ojos de Luna, aunque el folclore cherokee está repleto de relatos sobrenaturales, de seres y de varios espíritus como el que les conté, los de Ojos de Luna nunca se abordan de esa manera. Se describen de forma literal como otra raza física que habitó las mismas tierras. La verdadera identidad de los de Ojos de Luna ha sido objeto de mucha especulación y teorías a lo largo de los años. De hecho, una idea popular sugiere que podrían ser evidencia de un contacto nativo con exploradores europeos que llegaron al Nuevo Mundo mucho antes de lo que registra la historia, posiblemente vinculados a la leyenda de los indios que hablaban galés. Esta leyenda se origina en manuscritos del siglo XVI del anticuario galés Humphrey Lloyd, que narran la historia de un príncipe llamado Madoc y sus seguidores, quienes emigraron desde Gales a América alrededor del año 1170, desembarcando cerca de Mobile Bay, Alabama. Según la historia, Madoc trajo a cientos de colonos al Nuevo Mundo, donde desaparecieron en la naturaleza, para nunca volver a ser vistos. Sin embargo, en los siglos siguientes, circularon relatos de nativos de piel clara y ojos azules que hablaban una forma de galés, lo que llevó a algunos a especular que eran descendientes de esos colonos galeses. Otra teoría, propuesta por Benjamin Smith Barton, sugiere que los de Ojos de Luna podrían haber sido descendientes de los Gona y que, en algún momento, incluso se les llamó los indios blancos. Se dice que los Gona también eran capaces de ver mejor durante la noche. Además, algunos investigadores han considerado la posibilidad de que, en lugar de enfrentarse en guerra, los nativos de la región se integraran con los de Ojos de Luna y los incorporaran a sus propias poblaciones. Teorías aún más descabelladas proponen que los de Ojos de Luna eran una especie humana completamente diferente, una nueva raza, o incluso antiguos astronautas de otro plano de existencia. Pero, a pesar de las diversas teorías y especulaciones, la verdadera identidad de los de Ojos de Luna sigue siendo un misterio. Y como han llegado tan lejos en el episodio, quiero que todos comenten abajo, Ojos de Luna, para saber quién llegó hasta el final y quién no. Si les gusta este tipo de contenido, donde hablo de todo lo misterioso, extraño, inexplicable y sobrenatural, entonces no duden en darle me gusta y suscribirse para más contenido como este. Como siempre, los quiero. Mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo video.